Y vamos a saludar al presidente del Partido Socialista, Roy Cortina. Roy, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, Leo. ¿Cómo andás? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bueno, siempre nos hacemos la misma pregunta. Y bueno, pero trato de sacar la parte... no están tan bien en el país. La parte optimista Claro. de todo esto, ¿no? Obvio que no están bien, y yo no sé por dónde te gustaría arrancar, pero lo primero que se me viene a la cabeza es el tema provincia de Buenos Aires, este tuit de Milei con respecto a la intervención. ¿Qué pensás sobre eso? No, que es evidente que hay una estrategia de lanzar bombas y temas disruptivos que le son de utilidad a esta administración, a este gobierno, a Milei, pero para distraer la atención del escándalo de la criptomoneda, Sí. sobre todo en este momento en donde nada menos que en el New York Times aparecieron empresarios diciendo que efectivamente integrantes del gobierno, vinculados al gobierno, pedirían dinero para poder hablar con el presidente o acuerdos, no recuerdo bien, acuerdos económicos Sí. que tengan que ver con estas criptomonedas. Ya están lloviendo los primeros juicios. Lo que sucedió fue un escándalo y ellos lo que hacen es distraer con otros escándalos, porque el tema que vos sacaste, el tema de la provincia de Buenos Aires, más allá de los errores, equivocaciones o decisiones que están mal tomadas y que uno como opositor también al kirchnerismo pueda criticar de Kicillof, es un verdadero exabrupto institucional el que planteó el presidente, porque lo que hizo es claramente no sé si tu pregunta venía por ahí, pero Sí. es una amenaza de intervención. Sí. La verdad que las intervenciones están claramente fijadas por la Constitución, no es que el presidente puede intervenir a cualquier provincia a como dé lugar o como le guste a él. Entonces, esto habla de los límites que va transgrediendo el presidente, primero narrativamente, primero en forma de tuit, después con algunos constitucionalistas que lo fundamentan, después con algunos periodistas obsecuentes que dicen, bueno, la mitad de la biblioteca está para un lado y la mitad para el otro, y después ya se mete en la polarización, y después la gente con razón, porque está desesperada, tiene miedo, ya no sabe cómo salir a la calle, no solo en la provincia de Buenos Aires, en muchas partes del país, no ve el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que estamos frente a un gobierno claramente autoritario, y vos sabés, Leo, que las experiencias en el mundo, ¿no?, y en la historia siempre nos han ido indicando que el paso o el pasaje, ¿viste?, de una sociedad democrática a una autoritaria, en general, es de manera gradual. Se van generando una serie de secuencias que son graduales, que primero se las discute, que después se la mete dentro de una polarización, y cuando te querés acordar, tenés desmantelada la República. Para los que tenían miedo a veces de los Chávez, de los Maduro, de los Trump, de los Ortega y de tantos otros regímenes, salvando las diferencias, obviamente, las distancias, el tema del autoritarismo hay que sacarlo del debate teórico, intelectual, que a veces tienen los politólogos o los especialistas. Esto que estamos viviendo, ¿es fascismo o no es fascismo? Y se le ponen a discutir semánticamente. No importa la semántica, ponerle el nombre que vos quieras. Empiezan a ser gobiernos autoritarios que restringen la democracia. Esto es lo peligroso de este gobierno, y yo creo que a vos te lo dije prácticamente cuando comenzamos a charlar, ya hace bastante tiempo, que a mí me decían que yo exageraba. Una de las primeras cosas que yo te dije a vos, que era un gobierno que iba a poner en peligro a la democracia. ¿Vos te acordás que yo te lo dije? Sí. Y esto está sucediendo cada vez más. Algunas fuerzas políticas o parte de algunas fuerzas políticas se hacen las distraídas, y así suceden las
las desgracias a nivel de los países que van perdiendo su democracia gradualmente, y cuando se quieren acordar ya no hay más nada para hacer, ¿no? Eso te iba a preguntar. Justo algo que estabas diciendo casi sobre el final de la respuesta era mi siguiente pregunta. ¿Por qué crees que algunos integrantes de algunos partidos, sobre todo, vamos a decirlo claramente, ¿no? Peronistas y radicales, ¿no? Exactamente. Que algunos gobiernan provincias, le terminan votando todo al gobierno? Mira, no hay una razón, hay varias razones. Muchos analistas y editorialistas de diarios lo explican, algunos mejor, otros peor, pero lo explican. Una razón es que no tenemos un país federal real. Sí. Las provincias siempre están dependiendo del gobierno central. Sí. Generalmente distraen la atención discursiva. A mí me ha pasado, siendo yo diputado nacional, cargan las culpas contra... acá el desahogo contra el unitarismo lo descargan anticuadamente, como si viviéramos en la época de hace 100 y pico de años, sobre la capital, ¿no? Sí. Sobre la ciudad de Buenos Aires, Sí. cosa que es ridícula, porque el problema es provincias-nación, y nación es el gobierno federal. Y en el gobierno federal no hay porteños solamente, han existido todo tipo de presidentes, presidentes riojanos, cordobeses, tucumanos, de todas partes del país. Entonces, el problema en la Argentina es que el federalismo se ha convertido en algo en donde las provincias tienen que, de alguna manera, hocicar frente al gobierno federal, que las va premiando o castigando. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Muchas provincias, muchos diputados y muchos senadores de esas provincias que no quieren ser golpeados por el presidente o que le tienen miedo al presidente, terminan votando con el oficialismo. Sí. Esa es una de las razones. Lo llama el gobernador y le dice a los senadores oficialistas, le dice, miren, hay que votar, porque si no, no podemos pagar los sueldos. Esta es una de las razones. La otra es casi psicológica, forma parte de la psicología social. Y como parece que el gran problema de la Argentina era la inflación, y parecía que no lo iba a resolver, lo resolvió, y miren las encuestas, y vamos a apoyarlo, porque si no, yo en mi provincia me desprestigio, si no la gente no me vota. Mirá, parecen explicaciones muy sencillas y pavotas, pero son así, se van conformando así. Y después la otra explicación es de carácter ideológico. Los partidos políticos, hay sectores del radicalismo y del peronismo que son muy conservadores y que piensan en términos muy similares a Milei, sí. Y lo único que no le gustan de Milei son los modales. Exacto. Y van cayendo en una trampa porque modales y el fondo de la cuestión son una misma cosa. ¿Entendés? Sí. Entonces no hay una razón, son 3, 4 razones. Los medios de comunicación, las redes y las consultoras también tienen que ver, porque te van taladrando la cabeza. También los gobiernos anteriores tienen que ver. Tiene que hacer una mea culpa, el kirchnerismo, por supuesto, el gobierno de Macri también. Porque si cada vez que se va entregando un gobierno, ese gobierno tiene más inflación, tiene más pobres, y la gente se cansa. Entonces viene un grupo de aventureros ultraderechistas que te dice vamos a hacer el ajuste más feroz de la historia y con eso vamos a solucionar el problema de la inflación. Y hay una parte de la gente que prefiere el orden y que no suba la inflación antes que tener el flagelo de la inflación. Sí. Y cuando se da cuenta que se tiene la inflación, que se bajó la inflación, producto de una burbuja que va a explotar y va a hacer estallar todo peor a como estaba antes, y que hay recesión y que hay pobreza y que hay injusticias, cuando la gente se quiere dar cuenta, ya es tarde. Menos mal que votamos cada 2 años. Sí. Dicho sea de paso, eso es de las cosas que quiere cambiar Milei, por supuesto. Sí. Quiere que haya elecciones cada 4 años, ¿no? Sí. Entonces estamos en un huevo de la serpiente incubando, muy peligroso. Por eso yo vuelvo a insistir que por una cuestión de la economía, de la distribución del ingreso en la Argentina, de la destrucción del... absolutamente seguro que este es el peor gobierno democrático de la historia de la Argentina, y vuelvo a ratificar que es un gobierno absolutamente peligroso
para los derechos y las libertades de las argentinas y los argentinos y de la democracia en general. Te hago la última, Roy. ¿Qué esperás para esta noche, el discurso de Milei ante la Asamblea? Mira, en primer lugar tengo entendido que se va a encontrar, no sé si hoy van a querer cambiar incluso los protocolos del funcionamiento del Congreso, pero el Congreso, más allá de que después no lo transmitan las cámaras oficiales, que después se quejaban del kirchnerismo, pero estos son 3 veces peor con esas cosas, tendría que mostrar un Congreso casi, te diría, la mitad vacío, porque una gran cantidad de senadores y de diputados no va a ir. Entonces es un gran fracaso. Sí, y después lo que va a decir, qué sé yo he leído algunas hipótesis en los diarios, yo lo que creo es que va a doblar la apuesta, va a anunciar cosas para endurecer todo el sistema de seguridad y de prevención del combate al delito, se van a volver a repetir las cosas que siempre se dicen, y lo que yo creo que la inseguridad es una de las hijas directas de la desigualdad y de las injusticias sociales en la Argentina. Obviamente quiero que se entienda bien, entiendo cada uno de los delitos terribles y conmovedores que se cometen en la Argentina, pero hasta que no se aborden las causas profundas de esta sociedad violenta, desigual, exclusiva, y nada, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a poder mejorar, por supuesto, el funcionamiento de la policía, iluminar más las calles, aumentar las penas, bajar la edad de la imputabilidad, pero no se va a terminar con la inseguridad. No, esto hay que entenderlo. Los políticos tienen que dejar de hacer demagogia y prometer que van a resolver esto rápidamente, y los que están a cargo de la inseguridad tienen que tener una manera de acompañar con una empatía distinta a la gente que está padeciendo estos dramas. Yo lo escucho al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hermano, no podés hablar en las estadísticas y de que la Argentina está mejor que Haití o que Colombia o que Brasil. Tenés que acompañar a la gente y te tenés que poner a trabajar para mejorar lo que puedas trabajar, claro, lo que puedas mejorar, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir, Leo, que el problema de la inseguridad es un problema sistémico que si no se lo aborda desde múltiples costados, y nos va a seguir dando solamente dolor a todos los argentinos y argentinas. Roy, te agradecemos como siempre, te mandamos un gran abrazo y la seguimos la próxima. Un abrazo. Abrazo grande. Ahí está Roy Cortina, el presidente del Partido Socialista, aquí en Sábado Sport.